Buenas noches, bienvenidos al Centro Cultural Babeque. Esta noche con el Cineforum de una película con tema musical sobre un personaje importante por lo que consiguió en su época y que es bastante desconocido para muchas personas. Lenin eligió esta película debido a su cercanía con la fecha del Día del Músico, que fue ayer, el Día Internacional del Músico, el Día de Santa Cecilia, mi santo. Así que hoy nos vamos a tratar este tema sobre la directora de orquesta Antonia Bricco. Bienvenido, Lenin. Bien, gracias, Cecil. Y bueno, que el Día del Músico es, la patrona es una virgen, es una mujer músico, o sea que hay un tema que por naturaleza le toca a las mujeres. En este caso tenemos una biopic. Yo confieso que no soy muy fan de las biopic, porque tienden a ser predecibles, conociendo e investigando sobre el personaje que va a tratar la película o los hitos de ese personaje, ya como que te ponen un tono de predicción. Sin embargo, reconozco que siempre, dependiendo de la agudeza del director o de la directora, como es el caso de esta película, nos lleva a unos momentos, se le ponen unos toques de emociones, de expectativa, de pasión, que hacen que la película resulte atractiva y que la disfrutemos. Realmente un personaje, como decía Cecil, real, que existió, reciente prácticamente, porque estamos hablando de un personaje que muere en el 89, que incluso como información primaria aparece en un documental que se hizo en el 70, que fue candidato incluso a los Óscares, y que lo hace una persona que fue su alumna y una cantante que no conozco a profundidad, pero que siempre la relacioné con Patti Smith y tiene como hasta cierto parecido, que fue su alumna y que se lanza a la producción de este documental, con el que la directora incluso reconoce que ella misma no sabía sobre este personaje. Entonces, creo que lo que hace atractiva a la película, además del heroísmo del personaje, que tiene que ver con lo que voy a decir, es el tema, el discurso feminista que hay detrás de este personaje, y que coincide con el de otras mujeres que tuvieron que hacer muchas de las cosas que ella hizo, enfrentarse a situaciones que ella se enfrentó, pero sobre todo hay detrás la convicción. Yo diría que más que un sueño, yo hablo más porque el sueño lo pone como en un toque, si se quiere, romántico, y hay un tema muy realista acá. Es el tema de saber cuál es mi proyecto de vida y por qué lucho en la vida. Entonces, yo sé que ustedes también disfrutaron la película, y aunque podemos hablar, y es parte del tema de este foro, de algunos momentos a favor y en contra de la misma. Así que, para comenzar, Cecil, quiero, porque a veces estamos un poco tímidos, que comencemos mirando el tráiler de la película, que realmente tiene cierta agilidad, y que podamos a partir de ahí comenzar a debatirlo. Así que con su aval, como la persona que lleva la grabación, Adelante, adelante. todo esto, vamos a ver el tráiler. No, please, I won't stay, but I have to see him. We need to get her out. A great musician should be treated with respect. You're fired. Aren't you the girl that sat down in the front at my concert? You?
Ik wil dirigent worden. She wants to be a conductor. Do you know who he is? Frank Thompson, one of the most important concert managers. As long as he leaves me alone. Hoe lang is dit al gaande? Toelatingsexamen? Voor het conservatorium? Hoe lang ben jij al aan het liegen? Women don't become conductors. They can't lead. I'm going on a journey soon. Well, you can't go. Why not? Because I can't miss you anymore. She wrote me from Berlin. Berlin? She wants to enter the Master School of Conducting. I brought a letter of recommendation. Gnade. You can't push people away as if nobody cares. This is your big day. They'll never accept her. People want to see you fail. You can't just walk away. We have an agreement. I won't take orders from a woman who doesn't know her place. One woman facing 100 men. With or without your help, sir, I will become a conductor. There's no passion involved. She only took up conducting because she wasn't a talented pianist. It's an abnormality. What? Women? It goes against all musical tradition. This world will never let you go. Who is this lady? Brico. Antonia Brico. Bien, continuamos. Bueno, después de ver el tráiler, vamos a comenzar el foro. Vemos que en estos avances de la película se rescatan momentos muy importantes y que nos dan una idea general de esas casi 2 horas y media, que lo entendí un poco extenso realmente para el tipo de historia que estaba contando. No sé, parece que hay como una fórmula de tiempo ahora con muchas películas que a lo mejor lo exigen a nivel de las proyecciones. A ver, ¿quién se anima a levantar la mano? Cecil, ¿tú estás aquí? Sí, yo estoy aquí. Ah. Yo leí que la directora de esta película es de la misma nacionalidad, o sea, es holandesa también, de Antonia Brico. Y muy para su sorpresa, ella se enteró de la existencia de Antonia Brico a través del documental que mencionaste al principio. Sí. Entonces, es ahí que ella decide que ese personaje amerita una película y decide hacer la película. Pero ella misma, que era coterránea de ella, no la conocía. Y ella dijo, un personaje así merece que el mundo lo conozca. Y de ahí surgió la película. Sí, lo que pasa es que su paso por Holanda fue muy coyuntural con el tema de su biografía, de buscar información sobre sus padres biológicos, y fue como una plataforma para ella seguir moviéndose en Europa. Entonces, ella tiene esa primera etapa que la película lo esquematiza muy bien en Estados Unidos, donde ella no tiene conocimiento de su identidad, de su tema de que es una niña adoptada y adoptada con conflicto. La segunda etapa donde ella va a buscar sus orígenes, pero al mismo tiempo conecta con seguir desarrollándose en el ámbito de la música. Después está la parte que tiene que ver con Alemania y su retorno a Estados Unidos, donde hace carrera y muere casi en los 90, 89, me parece. También es muy doloroso, de verdad, fue como triste la estadística que presenta al final de la película. Sí. Sobre quiénes son las personas que están en los ratings, dominados por hombres, y incluso a nivel de
no solo de directores de orquesta, sino los músicos más importantes. Pero creo que la película da respuesta a esto, en el dilema cuando esa parte que para mí me resultó sumamente clara, cuando él le dice sus intenciones: me quiero casar y quiero tener hijos. Y ella le dice, le pone el caso del director: está casado con una gran cantante, pero no ha vuelto a cantar. Y ahí quizá está, quién sabe, digo quién sabe, y tenemos aquí personas con mucha lucidez para entender si ser mujer en alguna carrera no es una limitante, sobre todo cuando se entra en el juego de ser madre, de ser esposa, aún en los espacios menos conservadores. ¿Hasta qué fíjate, punto? todavía yo me imagino que hay mujeres directoras de orquesta, pero Claro, yo personalmente no te puedo nombrar una. O sea que todavía creo que es un renglón que está muy copado, ¿verdad? Por el sexo masculino. Sí. Y algo que yo veía en la película, Cecil, para darle paso ya a las demás que están en la sala, que yo sé tienen cosas que compartirnos. Que bueno, María del Mar tiene la mano levantada, que algo que en cierta manera me bajó las expectativas, y lo digo porque ella crea una orquesta de mujeres, un tema como para reforzar su discurso, pero que yo lo veía como un tema de empoderamiento, pero también no dejaba, y en esa época, de ser un hecho curioso, de curiosidad, incluso cuando ella comienza la orquesta a darle participación, entrada a los hombres, la orquesta decae. Sí, el Y interés, ella, porque era casi un interés quizás hasta medio morboso, ¿no? sí, bueno, y de curiosidad, un tema de curiosidad. Porque Me yo pienso recuerda... que, como una vez leí que la gente dice, yo creo que eso no es cierto, pero leí alguna vez que decía que la gente va al circo para ver caerse a los trapecistas. O sea, por el peligro, ¿no? Yo pienso que quizás la gente le respondió masivamente en un principio con el interés de verla fallar. No sé. Bueno, y siguiendo con el circo, yo lo diría como la mujer barbuda, o Sí. sea, los raros. Recuerden, y sin ánimo de comparar, la orquesta de mujeres de la chica del Can, algo así, que eso fue un boom, pero que se explotaba aquí guardando la distancia y sin ánimo de comparar. Pero cuando ella le da paso a hombres a la orquesta, y ojalá podamos salir un poco de la biografía y entrar en la película, la orquesta baja y ella le toca hacer lo que hacían muchas mujeres, que era tratar de sobrevivir, además de dirigir la orquesta, dando clases, siendo profesora. Pero vamos a escuchar a María del Mar. Adelante, María. Ok, buenas noches. La vi hace un par de meses atrás, la película, porque alguien me la recomendó, no sé si fuiste tú mismo, Lenin o Cecil. Alguien habló de la película y pasé a verla hace un par de meses. Poner el tema, y es necesario, y va a ser necesario todavía quizás por mucho tiempo, lamentablemente. Lamentablemente las mujeres tenemos que estar arañando nuestros espacios. Lo veo en ciencia y se da, lamentablemente en los ámbitos científicos también se da la situación de discriminación. El espacio de los directores de orquesta ha sido por años, por siglos, quizás siempre muy elitista. Siempre ha sido
fuerte competencia, una fuerte, o sea, director es como lo máximo, ¿no? Y si encima de eso, quien está compitiendo es una mujer, pues ya ahí se arma un zaperoco grande. Extrañé de la película que no se trabajara el proceso que lleva un director con sus músicos afinando las piezas. Extrañé eso. O sea, lamentablemente para hacer una película tan larga no se aprovechó el tiempo para darle el carácter efectivo. O sea, si tú eres director musical, tú tienes un papel importantísimo en el aspecto de la relación con los músicos para lograr la mejor expresión de la pieza musical que se está tocando. Y eso lo extrañé, o sea, no lo había en la película. Y creo que Diamela, nosotros fuimos compañeras hace muchos años en el curso aquel de apreciación musical. Y bueno, hay aspectos ahí como que debieron de haberse explotado. La situación de la mujer, yo recuerdo mi tutora de tesis en la Unión Soviética, ¿okay? Yo fui una privilegiada, yo estudié en la Unión Soviética, yo pude hacer mi tesis, mi investigación, pero coincidió el momento final de mi tesis con mi embarazo y mi parto de mi primera hija. Y recuerdo cuando estaba en la fase final, que estaba mi tutora de tesis, que me vio bastante atribulada y me dice: Masha, nunca las mujeres nos vamos a sentir totalmente tranquilas, porque cuando estamos en una cosa extrañamos lo otro. La dualidad de la mujer en el sentido de la maternidad, el desarrollo emocional, el amor y la profesión, esa dicotomía siempre va a existir, siempre vamos a estarnos balanceando entre una cosa y la otra, siempre pensando que tenemos que elegir y que no podemos elegir, que queremos ambas cosas. Entonces, pienso que ahí, en el caso de ella, en el caso de la película, se esboza ese problema y creo que es un problema que tenemos que tomar, porque si no, nos vamos amargando. O sea, sí, perseguimos nuestros sueños y acabamos con todo y al final nos volteamos y ¿qué fue lo que yo hice con mi vida? ¿No? ¿A dónde está mi familia? ¿A dónde están mis amores? ¿Dónde está lo que yo amo hacer? ¿Sí? Por último, y esto ya es con respecto a los artistas, la sociedad en que vivimos obliga al artista, lamentablemente, a tener que buscársela por diferentes medios y tener que hacer muchas cosas aparte de su obra para poder sobrevivir. Y eso es lamentable, eso es muy lamentable. Bueno, paro aquí. Sin embargo, María del Mar, ella en un momento confronta a un violinista que no estaba dándole, no estaba haciendo lo que ella consideraba que él debía hacer. Sí, yo sé lo de la confrontación, pero lo que te quiero decir es que el proceso de ir revisando la partitura, ahí hay una relación, ahí hay un misterio precioso que es el que permite que un director de música, un director musical pueda ser valorado no solamente por el público que lo escucha, sino por cada uno de los miembros de su orquesta. Y eso no lo vivimos o no se evidencia, solamente se evidencia el momento del enfrentamiento. Vamos a escuchar a doña... ¿Quién era? A Diamela, es que tiene la mano levantada. Sí, adelante, Diamela. Sí, siguiendo con la confrontación, realmente ella lo hace porque el profesor de ella le dice prácticamente, tú no estás dirigiendo, o sea, toma el mando. Y entonces ahí no es que le salió ese asunto de la empatía ni nada, pero quizá era por cortar la película. Yo tengo una preguntita antes de dar mi comentario, porque
no la entendí y yo no sé si quizás algunos de los otros que manejan inglés le encuentran la razón. Cuando ella está en aquel sitio con Robin y la orquesta y el que se disfraza de mujer, que es el astro, y le pregunta su nombre, ella dice Willy. Él como que hace un juego de palabras y la gente se muere de la risa con el nombre Willy, como tú tienes como tú no puedes tener un Willy, algo así fue que yo entendí. Sí. Tus padres te pusieron Willy. Sí, entonces, porque es que Willy es el equivalente a un pene. ¿Ah? Es un pene. Entonces por eso le dicen, entonces los papás le pusieron, mira, yo estaba ahí loca por saber, porque no lo encontré, la gracia de todo el mundo riéndose. Sí. Bueno, entonces, siguiendo con la idea de esa relación de Robin y ella, me encantó esa dulzura. Y yo me di cuenta, viendo la película, mucho antes de que se desarrollara el tema en la película, me di cuenta que era una mujer. Realmente, cuando el asunto del corsé y la cosa, ahí como que le dio a entender el amigo, como muchos tenemos que hacer cosas que no somos nosotros, y él sufrió un accidente. O sea, como que yo me di cuenta que algo era, porque además Robin era muy dulce, muy tierno, la carita, todo. Buscaron una persona para hacer ese papel con facciones que le pegaba como ser mujer. Entonces me gustó finalmente que cómo se descubrió todo, cuando entonces él quiso ser mujer realmente, y entonces no se sintió cómodo, y le dijo a ella, yo voy a volver a ser lo que yo era. Ya estaba tan acostumbrado a estar jugando ese rol de varón, que cuando en la orquesta ya era mujer, no se sintió bien. Lo que pasa es que yo lo que vi en él o en ella, ¿no? Es que como hombre no parecía hombre, y como mujer tampoco parecía mujer. Era como una mujer amachada y un hombre afeminado. No, yo como mujer la vi como mujer, bien. No, yo decía, eso es un hombre disfrazado de mujer, eso es un hombre disfrazado de mujer. Y de hecho, en un momento lo que yo pensé era que él como hombre se había vestido de mujer para poder entrar o para ayudarla, ¿no? En la orquesta. Bueno, lo mismo que pensó ella, la directora. Sí. Pero yo tuve el feeling de que era mujer. Desde que estaban viviendo juntos en el sitio, cuando él tenía esa cuestión cerrada, aquí esto con llave y cosas, yo incluso pensaba que dentro de esa habitación, cuando ella se entró, ella iba a encontrar cosas de pelucas de mujer y vestido y cosas que él se pusiera de noche solo cuando estaba ahí o algo para liberarse. Y no se vio nada de eso. Pero sí me gustó esa relación de ellos dos y cómo él la apoyó, cómo la recibió en la casa desde el principio. O sea, en realidad él fue un ángel. Una amistad linda. Él fue un ángel para ella. Sí, muy bien. Sí. Pero me gustó la película. Era Ay, perdón, Diamela. No, que me gustó en sentido general la película. Y aunque uno sabe que le están poniendo como guille para agarrar a la gente, ese amor, esa cosa. Y cuando ella finalmente no lo aceptó, también ella sacaba a bailar, pero mira la diferencia, tu familia jamás me va a aceptar. O sea, que era demasiado problema que había en su profesión, aparte de su familia, que no la iba a aceptar, que tenían todo ya amarrado con esa otra persona. O sea, que era un amor imposible pese a lo mucho que se quería. Yo no lo veía que eso podía prosperar. Y el final me encantó, porque eso sí que se lo pegaron ahí, nada más para que uno tuviera un cierre bonito, repetir la escena de la silla frente al gran director, o a la gran directora en este caso. Sí, hay muchas licencias. Voy a comentar algo antes de darle paso a Doña América, que esperamos su participación. Es que hay muchas licencias, incluso en personajes que se insertan para hacer esto, que es una historia real, pero que se enriquece para generar esa empatía. O sea, que si algo tiene la película es que la convierte en una heroína y desde el principio hasta el final uno se identifica con el personaje. De hecho, una actriz muy joven, con muy poco trabajo, solo 3 películas, y
con una mirada hermosísima. Creo que casi todas sus actuaciones están en el rostro y por eso todos esos acercamientos, esos primeros planos de una mujer muy bonita, me recordó a Emma Thompson, pero ya como cuando Emma está un poco más adulta, más madura, y sí, se trabaja el guión para llevarnos a generar ese acompañamiento que le hacemos desde el principio hasta el final, identificándonos con ella. Quiero hacer un señalamiento, porque quizá estamos viendo la película muy desde nuestra época. Y el heroísmo está en entender esos años 30, 27, 30 en que se da la película. O sea, ni siquiera los 70. Y a la pregunta de Cecil, sí hay muchas mujeres directoras de orquesta. De hecho, la actual directora de la Orquesta Filarmónica de Corea del Sur, asociada, es una mujer. Pero es interesante ver que ese boom de mujeres directoras de orquesta se da después de los 70 y podríamos decir que a lo mejor el caso de Antonia Bricco sea el detonante y sea como la inspiración. Y estamos hablando de que se está, el día pasado escuché, hablando en Montevideo, en Sudamérica, en Canadá, me parece que escuché antes, y hablaban como de la primera mujer en dirigir una orquesta sinfónica recientemente y en los años 90. Y creo que sí, que ella es un punto de partida interesante. Doña América, por favor, bienvenida. Ya, muchísimas gracias. Yo quiero, con un punto de partida, dar una opinión controversial, con una sola frase. La película a mí no me gusta. Ahora, todavía no he descubierto por qué no me gustó. Y ahí yo tengo el problema. Porque cuando yo estoy motivada a ver la película, hay dos elementos. La música, yo encontré que no me llenó la expectativa. Una película musical, me imagino, la esperaba. Y la otra, una perspectiva feminista. Y también me parece un planteamiento, y lo voy a verbalizar, la vi muy hollywoodense. Es decir, un manejo superficial del personaje. Trató de hacer relevante una relación amorosa en un objetivo de resaltar ese esfuerzo de una mujer por perseguir lo que se llama su sueño. Entonces nos envuelve en un romance allí que la convierte en muy sensible. Yo no sé si es el guión o la producción, pero hay algo que no me viene. Dicho eso, entonces, diferenciar la vida de este personaje y la película. O sea, la película misma. Entonces veamos la vida de este personaje, que está en la película. Primero, veo que tiene un perfil psicológico que no se lo explotó adecuadamente, porque se trata de un ser humano que fue vendido a la edad de 2 años, que fue una niña que fue adoptada. Entonces tenemos una vida desde la adopción hasta que ella toma conciencia de su papel en Nueva York, siendo ella de Ámsterdam. Y el rol de los padres adoptivos me parece muy desconsiderado, porque si esa chica llegó a esa edad con la formación que tuvo de un hogar sumamente humilde, su padre adoptivo trabajaba recogiendo basura, limpiando las calles. Su mamá
adoptiva no sabemos qué es lo que hace, pero está en la casa. Entonces, en un hogar tan pobre que ella llegara a ese nivel, no se corresponde o no hay información para saber cómo transcurre la vida de ella, porque es muy posible que precisamente es la personalidad tan luchadora de esta mujer se tiene que dar necesariamente en ese contexto. Es el hogar que ella tiene, el que conoció, el otro no lo conoció. Cuando ella se entera de que fue vendida por su madre, el interés por su raíz es un punto fundamental en el rasgo psicológico de este personaje, de esta mujer, porque está en búsqueda de su identidad, de su raíz. Y ahí hay algunas relaciones con la tía que es monja de claustro, no se sabe más, pero logró información. Sin embargo, hay una escena que está bien llevada, pero poco informativa. Cuando ella sube a la iglesia a escuchar el órgano, pero es en su memoria. Luego, cuando ella pasa y lo escucha, ella recuerda, es decir, en la memoria. Y lo que no está claro, si ella descubrió que el organista al que tanto a ella le gustaba, quizás fue su padre. Ahí queda una interrogante. Pero lo claro es que a quién le gustaba el organista, a su madre. Entonces hay un vínculo con la música y la madre. Eso también se pierde en la manera como está planteada, pero es muy posible, deja esa puerta, porque es posible que la madre es la que iba a escuchar al órgano y establece relación con el organista. Eso se queda ahí en la nebulosa, pero es interesante o no se explica por qué en la película aparece esa escena. Por otro lado, entonces, el tema del feminismo. El feminismo tiene que ver con el contexto histórico y social. Lenin lo planteó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las ideas de conflicto ya se había planteado desde el siglo XIX el tema de la mujer. O sea, estábamos en el primer cuarto del siglo donde el tema se seguía debatiendo. Hay mujeres en distintos campos que sobresalieron, pero fundamentalmente vinculadas a otras actividades. Fueron escritoras, por la propia guerra, fueron enfermeras, fueron abogadas, fueron médicas, y fueron mujeres profesionales, pero músicas no se ven, no se visibilizan. Pero es que tampoco se visibilizan los hombres en la música. ¿Qué yo quiero decir? Que realmente, y lo que dijo precisamente María del Mar, es que la música es el deleite de las élites sociales. Este deleite, e incluso el que las mantienen financieramente. En la actualidad son los bancos. Si nosotros miramos nuestros espacios, aquí hay un banco que financia esas actividades, digo, al menos uno. Y hay fundaciones, pero históricamente eran las monarquías donde se desarrolla la música. En la época de los zares en Rusia, a finales del siglo XIX, tenemos música, ballet, teatro. Grandes compositores, grandes músicos, grandes bailarines y sobre todo bailarinas, y se destacan. Eran para el disfrute de una élite económica y social. Y eso no cambia, eso venía de antes. Las monarquías inglesa, alemana, holandesa, polaca, húngara, países donde había monarquías, incluso el concierto de cámara es en su propia cámara, en su propio palacio. Y sabemos por las notas históricas y bibliográficas que Bach,
que Beethoven no se hubieran conocido si no hubiera sido por esos cenáculos de cultura que fueron apoyados. Entonces, en el caso de una mujer, eso se complica más en el siglo XX, pero muchísimo más, porque tampoco era reconocida en otros espacios. Y yo quiero terminar ya, porque me parece que estos elementos no se visibilizan y realmente lo veo muy débil el planteamiento de la mujer y la música, la lucha, porque lo está planteando como una lucha individual, casi una pionera que estaba luchando en un vacío social, y tampoco fue así. Hay una imagen en la película cuando la señora Roosevelt le recibe y de hecho la apoya y de hecho la financia, y por ella es que también ella logra presentar el espectáculo, obviamente con los financieros que ya habían conversado, porque sin financiamiento no hay en general cultura, pero sobre todo la música. Entonces, eso me parece que está bastante ausente en el tratamiento, que yo no sé si es producción o guión realmente. Pero en fin, lo dejo allí. La vida de ella resulta interesante, pero en la película la vi así. Muchas gracias. Bien, gracias, doña América. Pienso que hay esos dos componentes, tienen sentido en su apreciación, tanto de la producción como del guión. Yo decía que la directora es una directora muy joven y sus dos películas anteriores son especie de divertimento, de corte para toda la familia. Y se lanza a hacer esta película como por una deuda de nacionalidad. Y yo decía que el tema de la nacionalidad holandesa es poco relevante, me atrevo a decir, a nivel de lo que fue su biografía. Y esto, el tema, menciono la trayectoria de la directora, porque la dirección tiene que ver mucho con el tipo de financiamiento que tiene la película. Y yo extrañé que, siendo una película de música, como usted decía, la música pasa sin pena ni gloria, excepto ver los músicos, y creo que eso tiene que ver con el tema de derechos y hasta qué punto sea esta película una película de bajo presupuesto. Sobre todo cuando Netflix la adquiere y la pone en estreno tan rápido como ha puesto esta película. Pero a nivel del guión, coincido con usted en el sentido de que las emociones se introducen, se evaporan y se manejan a un mismo nivel. O sea, no había una jerarquización según la intención de lo que yo quiero provocar en los espectadores. Y hay dos puntos importantes a nivel de guión en la historia. Uno es el tema de la adopción que aparece, pero no solo la adopción, sino lo que sería la venta, porque estamos hablando de que no fue una adopción, sino una venta condicionada, que va a generar un dramatismo que se pierde porque ella se va de esta casa y es como usted decía, no ha pasado prácticamente nada. Lo que pudo haber sido una explosión de emociones que se le pudo sacar muy provecho del desalojo que le hacen a ella, de poner la cama, ver los niños jugando encima de la cama. Para mí esto siempre ha sido algo muy doloroso, presenciar un desalojo. Ver los desplazados, la gente que le tiran sus cosas a la calle, que tiene que dormir en la calle, eso es sumamente doloroso y la película lo planteó. Ella cogió su maletica y se fue y siguió, y eso no se profundizó, y el tema de su convicción que acompaña a lo largo de la película, pero que sí se distiende. Ahora, con el tema de la madre adoptiva,
yo hilvané un punto, y es que ella reaccionó cuando ella habló de entrar al conservatorio, la audición al conservatorio. Y lo que yo conectaba, que a lo mejor ella tenía algún vínculo con la madre y sabía de la historia del padre músico y el conflicto para esta muchacha tener esta hija con esta mujer, y sabe Dios en qué momento de desesperación, porque el problema en la casa se genera cuando ella habla de que va al conservatorio y su convicción de estar en el mundo de la música. Entonces creo que había algún vínculo entre esta mujer y la madre de la niña, y ella escapa con la pequeña y no cumple el compromiso de la negociación. Pero sí son muchas cosas que se dejan en un plano muy, muy elemental. Fundamental la música, que yo entendía iba a ser el plato fuerte de la película. Se menciona a Bach como algo anecdótico y se centra más en los directores famosos, pero de música nada. Y ya todo este tema de lograr ser directora, que de hecho sus intenciones nunca se verbalizó de ser famosa, sino ser una directora, dirigir una orquesta, y lo logró. Vale destacar que la desproporción se destaca cuando ella dice: me están ofreciendo un concierto, y ella trata de negociar de que le den 6 conciertos. Y esto se toma de la biografía porque realmente, y es una frase que ella dice: me están dando 5 conciertos al año cuando yo tengo la capacidad y la fuerza para hacer 6 conciertos en un año. Bien, vamos a escuchar a los demás. Tamara, no le hemos escuchado. Vamos a ver. Vilma. ¿Qué nos comparten de la película? ¿Quién se anima? Fíjate, yo coincido con Doña América. Cuando Doña América dijo: a mí la película no me gustó, yo digo esas mismas palabras. Es fuerte porque no me desagradó, ¿entiendes? Me interesó, pero no me gustó. O sea, sentí que la película no profundizó. No ahondó en la psicología del personaje, y en una de las críticas que estuve tratando de encontrar, que por cierto hay pocas porque es una película nueva, es una película de este año. Sí. Una de las críticas que ponen es el embellecimiento del personaje al estilo hollywoodense. Entonces, por curiosidad, busqué una foto de la verdadera Antonia Bricco y se las quiero compartir. Para que la conozcamos, porque realmente sí, ellos usaron el personaje, pero lo embellecieron para que pues gustara más la película. Déjeme ver. Y después que tú compartas, Cecil, yo tengo un fragmentico del documental de los 70. Ajá. Para que la veamos a ella dirigiendo en un documento real de ella. Ok, esta es, no sé si esto está cubriendo. Fíjense, este es el personaje de la película y esta es la verdadera Antonia Bricco. Aquí más joven, aquí mayor. O sea, realmente en esta foto luce favorecida, pero no era una mujer tan bonita como eligieron al personaje. O sea, pues eso me llamó me picó la curiosidad ver a la verdadera Antonia Bricco cuando leí esa crítica que decía que era de las cosas que no habían gustado. Yo me la encuentro muy bien a la Antonia Bricco real, porque de la actriz no me gustaba la barbilla, que la tenía demasiado puntiaguda. Sí, y la real la tiene perfecta. Yo la vi también, sí. La real la tiene perfecta. Sí. Pero parece que, como te digo, que en esta foto sale favorecida porque en unas que la vi, realmente era una mujer como un poco amachada, por lo que se ve en las fotos. Entonces,
Déjame quitar. Bueno, yo hablaba al principio del peligro de que a mí particularmente no me gustan las biopic, por lo predecible y por unos conflictos de intereses que se dan. Y esta película apunta a Hollywood, el estereotipo de los héroes. Las heroínas son muy hollywoodenses. El manejo del enamoramiento, un poco Cinderella, así muy, no solo Hollywood, sino Disney. Y en cierta manera ella plantean un enamoramiento en el que ella trata es la que tiene como la razón, la parte que maneja el tema de la razón, porque él en muchos momentos le dijo, yo te espero, pero sabía el tipo de familia que tenían. Una de las partes que yo disfruté, donde vi el personaje realizado, porque independientemente de que la película no la asumí ni como una obra maestra ni una gran película, disfruté algunos momentos, es cuando ella deja de posar ante la familia y se desnuda y le dice, sí, a mí me vendieron, me criaron, mi papá trabaja recogiendo basura, todo esto, y confronta a la familia. Yo pensé que le dice, soy bastarda. Soy bastarda. Soy bastarda, soy adoptada, soy hija de un recogedor de basura. A mí me vendieron. Fue tanta la cosa que le dijo que parecía que se las estaba inventando, ¿no? Porque... Exacto. Y este tema de el bar donde ella toca, es recreado para manejar el tema un poco de la ambigüedad sexual, un poco para entrar de solapo, pero que no profundiza en el tema si las mujeres que hacen trabajo que tradicionalmente hacen los hombres son menos femeninas. Y a mí me llamó la atención el tema de los zapatos. En principio entendía que por un tema, porque siempre... y en esta época, dos cosas siempre han sido caras: los vestidos de mujeres y los zapatos. Entonces ella anda siempre con unos zapatos que son de hombre. A mí me lucían... Yo no creo que eran de hombre, me parece que se usaban esos zapatos, pero aparentemente eran los únicos que tenía. Que estaban perforados por debajo. Sí. Aparentemente eran los... Pero yo lo vi como los zapatos duotono. Nunca vi zapatos duotono en mujeres, y incluso ya después que ella tiene otro estatus que trasciende, los zapatos no son los gastados, pero son unos zapatos que parecen como de hombre, y yo lo vi como una manera de conciliar, igual que la corbata con la que ella a veces te ponía una corbata, sí. Sí, un poco como para conciliar con todo esto, pero decía que lo mismo sentí con la película Las mujeres de Picasso, que la esperaba con mucho entusiasmo de ver que en la película se hablara de obras específicas de Picasso, pero por un tema de derechos, de quienes tienen los derechos de las obras. En la película lo que salieron fueron alegorías a la pintura, igual el conflicto con el protagonista, el parecido del personaje, completamente divorciado de la imagen que tenemos de El Toro Picasso. Y así con otras películas que tienen que ver con Salvador Dalí y otras biopic que no son documentos de archivos reales. Entonces voy a compartirle un pedacito de Diamela, no sé si se le quedó la mano. Diamela, ¿quieres participar o fue que se te quedó la mano? No, era comentar, porque dijimos, no me recuerdo quién fue que habló del órgano, creo que fue Doña América. Doña América. Sí. Pero que yo pensando en eso, a ella la vendieron, vamos a decir, a los 2 años, pero ella no se fue enseguida, ella se quedó, pon tú, hasta los 4 o algo así viviendo allá. Sí. Entonces pienso que quizás, porque ella en un momento comentó, cuando le dijeron que por qué, de cómo le había venido la inspiración de la música, entonces ya contó
que una vez pasó por una iglesia y oyó, a los 4 años, digo ahí específicamente, y oyó un órgano y se quedó maravillada. O sea que quizás cuando ella fue detrás de la mamá y oyó el órgano, realmente fue su propio recuerdo. Su propio recuerdo de eso que ella había oído teniendo 4 años. Eso fue una cosa. Y lo otro fue que me pareció, Dios mío, qué horrible. Yo la odiaba, esa madre adoptiva. Cuando le estaba sacando la cuenta de todo lo que iba gastando en ella y todo. Ay, no, qué cosa tan horrible. Me encontré que fue tan duro. Y entonces el papá era tan dulce. El papá con ella y le contó y le enseñó. Sin embargo, el papá apoyaba a su mujer porque en todo momento cuando le rompió el piano y todo, ya el papá fue que le dio la maleta. O sea, el papá era como muy débil de temperamento. Él nunca discutía con la mamá. Y entonces me pareció tan fuerte eso. Y luego cuando ella volvió, entonces ya como que se perdonaron tan fácil y se dieron un abrazo y después estaban viendo la orquesta. Como que eso no, esa parte no me gustó. Yo pensaba que eso no podía ser perdonado así, tan fácilmente. Sí, es manejo de conflictos, falta experiencia en el manejo de los conflictos y pasa en esta película algo y son las historias prestadas. Es una historia que ella, la directora reconoce que no conocía el personaje, vio el documental y bueno, se enamoró del personaje, pero se ve que no hay una historia procesada de esto y a lo mejor hasta con cierta precipitación. Vamos a ver una parte. A mí de ahí, perdón, el regalo con el que ella regresó a su casa, que fue con una funda de papas. De papas. Sí, no con una super compra, sino con una funda de papas. Bueno, pues vamos a ver una partecita del documental donde ella está dirigiendo. Vamos a ver. Una partecita nada más, porque es un poco largo. Bien, dejo de compartir y algo que sí vemos en la película que se maneja y que coincide con muchas historias. María del Mar hablaba de las mujeres en la ciencia y pensé en Madame Curie, esa osadía que es necesaria, por ejemplo el caso de Margaret Mead y cómo se inician. Por ejemplo, doña América se preguntaba cuál fue la formación. En esa época me imagino que ella no fue a ninguna escuela. Hay que ver cómo a retazo construyó lo que esa pasión y ese interés y pensaba en todas estas mujeres en la academia, en la ciencia y en el arte, que incluso las que lograron ir a la universidad, como el caso de Margaret Mead, lo hacían desde un baño. Y aquí tenemos historias relativamente recientes de en qué época se le permite a las mujeres estudiar medicina y en qué época se le permite estudiar derecho, con el caso de las hermanas Mirabal, y eso sí está muy coherente de esa osadía y ese arriesgarse y hacer cualquier cosa para lograr ese propósito. Bueno, no sé si hay alguien más, Cecil, que tenga algo que compartir. Coincidimos en que no estamos ante una gran película, ponerla cerca de, siendo ayer el Día del Músico, un tema que debemos de qué porcentaje de mujeres, aún en los países del primer mundo, son mujeres en las orquestas sinfónicas.
En el caso de los instrumentos de percusión, porque aún dentro de la orquesta hay tipificaciones de instrumentos que son más femeninos y otros más masculinos. Y ahí mismo se genera toda una jerarquía donde hay instrumentos que se discriminan. Por ejemplo, tengo un amigo, un músico brasileño, que su tesis doctoral fue hablando de cómo los instrumentos de percusión a nivel de las orquestas se discriminan, y parte de un momento en que Juan Bosch dice que el güirero no era músico. Entonces es importante ver esto y cómo la película pone este tema sobre el tapete, y que nosotros entonces comencemos a mirar, ¿es la mujer solo la inspiración en la música? ¿Es la música? ¿Y qué hay de todo esto? Así que no sé si alguien tiene algo más, pero creo que hemos coincidido en esta parte. No es una obra maestra, pero nos documenta y nos pone a reflexionar sobre este aspecto que la película pretende esbozar. Bueno, pues yo quisiera aprovechar para compartirles las actividades del Centro Cultural, lo que nos queda de esta semana, y decirles que, bueno, que definitivamente el valor de esta película no es tanto cinematográfico, sino de traer al conocimiento del público este personaje bastante desconocido para muchos, y tanto en su época como ahora, ¿no? Entonces creo que ese es básicamente el gran valor. Vamos a compartir con ustedes las actividades del centro para lo que nos queda de la semana. Bien, mañana, yo no sé si esto molesta, yo lo veo interrumpiéndome. Mañana tenemos un viajecito con Kilvio Cabral y vamos a ir a Colombia, vamos a conocer Bogotá y vamos a conocer Cartagena de Indias. Ustedes saben lo amenos que son los viajecitos con Kilvio, así que tomen nota que es a las 8 de la noche por Zoom. El lunes de la semana próxima tenemos a las 3 orientadoras del Colegio Babeque. Se van a unir para darnos esta charla que se llama Límites Claros, Relaciones Sanas. Ellas dieron esa charla en el colegio para los profesores y yo las enamoré para que me la dieran para el Centro Cultural, porque me pareció interesantísimo el asunto de cómo poner los límites claros nos ayuda a optimizar las relaciones, tanto sean nuestras relaciones de pareja, relaciones con los hijos o con los padres, familiares, como las profesionales y las de las amistades, ¿no? Las sociales. Es importante tener esos límites definidos. Entonces, ahí vamos a contar con Jessica Valdés, Margarita Prieto y Paola Ramírez. Esto es el lunes a las 7:30 por Zoom. Y el martes ya les aviso cuál es nuestra próxima película. Vamos a ver una película que se llama Noche de Fuego. Es una película mexicana que trata un tema bien sensible sobre la violencia que sufren los niños y muy especialmente las niñas en algunas partes de México donde está dominada por el cartel de la droga. Entonces, el martes a las 7:30 por Zoom. Esto es todo por hoy. No me queda más que agradecerles a todos ustedes su presencia y a Lenin por haber elegido la película que de alguna manera nos ha edificado y hemos aprendido a través de ella. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el martes. Bye. Gracias. Buenas noches. Vamos cerrando.